Imagina un tesoro escondido muy, muy profundo bajo tus pies. Este tesoro no es de oro ni de diamantes, es un líquido oscuro, espeso y muy valioso llamado petróleo. El petróleo es como una sopa mágica hecha de historia. Se formó hace millones de años, mucho antes de que existieran los dinosaurios. Pequeñas plantas y animales que vivían en los antiguos océanos murieron y cayeron al fondo del mar. Con el tiempo, capas de arena y roca los cubrieron. El peso y el calor de la tierra cocinaron lentamente estos restos durante un tiempo larguísimo, transformándolos en lo que hoy conocemos como petróleo crudo. Es una energía del pasado guardada para nosotros. Este tesoro negro no se encuentra en cualquier lugar. Está atrapado en rocas porosas, como si fuera agua en una esponja. Estas rocas especiales se encuentran a kilómetros de profundidad, tanto debajo de la tierra firme como debajo del fondo del océano. Los lugares donde se acumula mucho petróleo se llaman yacimientos. Encontrarlos es una tarea muy difícil. Los científicos, llamados geólogos, son como detectives de la tierra. Usan herramientas muy avanzadas, como ondas de sonido que viajan a través de las rocas, para crear mapas del subsuelo. Estos mapas les ayudan a adivinar dónde podría haber un yacimiento de petróleo, esperando a ser descubierto y utilizado para mover nuestro mundo. El petróleo crudo, tal como sale de la tierra, no se puede usar directamente. Es una mezcla compleja de muchas sustancias diferentes. Piensa en él como la masa de un pastel antes de hornearla. Contiene los ingredientes para hacer muchas cosas útiles, pero primero hay que separarlos y cocinarlos de la manera correcta. Dentro de ese líquido oscuro se esconden la gasolina para los coches, el combustible para los aviones, el plástico para los juguetes y hasta los ingredientes para hacer medicinas o ropa. Por eso es tan importante y se le llama oro negro, porque su valor no está en su apariencia, sino en todo lo que podemos obtener de él. La historia del petróleo es la historia de nuestro planeta. Cada gota contiene la energía del sol que las plantas antiguas capturaron hace millones de años. Es una herencia increíblemente antigua que hemos aprendido a usar en los últimos 200 años. Esta energía almacenada ha cambiado por completo la forma en que vivimos, trabajamos y viajamos. Nos ha permitido construir grandes ciudades, viajar por todo el mundo y crear tecnologías asombrosas. Entender de dónde viene nos ayuda a apreciar lo especial que es este recurso y por qué debemos usarlo con sabiduría, pensando siempre en el futuro de nuestro planeta. Una vez que los geólogos han encontrado un posible yacimiento, comienza la verdadera aventura, sacar el petróleo. Este proceso se llama extracción. Para ello, se construyen unas torres muy altas y fuertes llamadas torres de perforación. Estas torres son como taladros gigantes. Usan una broca muy dura en la punta de una larga tubería para perforar la tierra, atravesando capas y capas de roca sólida. El agujero que hacen, llamado pozo petrolero, puede tener varios kilómetros de profundidad. Es un trabajo muy preciso y complicado, porque deben llegar exactamente al lugar donde se encuentra el petróleo, sin desviarse ni un poco. Si el petróleo está en tierra firme, las torres se construyen en el desierto, en la selva o en llanuras heladas. Pero si el yacimiento está bajo el mar, el desafío es mucho mayor. En este caso, se construyen enormes estructuras metálicas llamadas plataformas petrolíferas. Algunas de estas plataformas flotan en el agua, ancladas al fondo del mar, mientras que otras se apoyan sobre patas gigantes que llegan hasta el lecho marino. Los trabajadores viven en estas plataformas durante semanas, rodeados de agua por todas partes. Perforar desde una plataforma es como intentar hacer un agujero en el suelo desde un edificio que se mueve con las olas. Cuando la perforadora finalmente llega al yacimiento, la presión natural que hay bajo tierra, a menudo empuja el petróleo hacia la superficie. Al principio, el petróleo puede salir con mucha fuerza, como cuando abres una botella de refresco que has agitado mucho. Unas válvulas especiales en la superficie, conocidas como árbol de Navidad por su forma compleja, controlan este flujo para que sea seguro y constante. Este sistema de válvulas es crucial para evitar derrames y accidentes, asegurando que el valioso líquido se recoja de manera ordenada y sin desperdiciar ni una sola gota en el proceso. Con el tiempo, la presión natural del yacimiento disminuye y el petróleo ya no sube por sí solo. Es como intentar beber de un vaso con una pajita cuando ya queda poco líquido. En esta etapa, los ingenieros deben ayudar al petróleo a salir. Para ello, pueden inyectar agua,
gas o vapor en el yacimiento a través de otros pozos. Esta inyección aumenta la presión interna y empuja el petróleo restante hacia el pozo de extracción. Este método, llamado recuperación secundaria, permite aprovechar mucho más el yacimiento y asegura que el suministro de energía continúe fluyendo durante más tiempo. Una vez que el petróleo crudo ha sido extraído de las profundidades de la tierra o del mar, comienza un largo y complejo viaje. Su destino es una instalación industrial gigante llamada refinería. Es en la refinería donde el petróleo crudo se transformará en los productos útiles que usamos todos los días. Pero, ¿cómo llega hasta allí? El método de transporte depende de la distancia y de la ubicación del pozo. Si el yacimiento está en tierra firme y la refinería no está muy lejos, la forma más eficiente y segura de transportarlo es a través de una red de tuberías subterráneas o superficiales llamadas oleoductos. Los oleoductos son como las venas y arterias de la industria petrolera. Forman una red inmensa que cruza países y continentes enteros. Estas tuberías de acero pueden tener más de 1 metro de diámetro y se extienden por miles de kilómetros. Estaciones de bombeo, colocadas a lo largo de la ruta, se encargan de empujar el petróleo para que siga avanzando, superando montañas y valles. Este sistema funciona de forma continua, 24 horas al día, los 7 días de la semana, transportando millones de litros de petróleo crudo de manera silenciosa, y en su mayor parte, invisible, ya que muchas de estas tuberías están enterradas bajo tierra. Cuando el petróleo se extrae de plataformas en medio del océano o necesita cruzar grandes masas de agua, los oleoductos no son una opción viable. En estos casos, el transporte se realiza en unos barcos gigantescos llamados buques petroleros o superpetroleros. Estos barcos son algunas de las máquinas móviles más grandes jamás construidas por el ser humano. Pueden transportar una cantidad de petróleo equivalente a la que cabría en cientos de piscinas olímpicas. Su viaje puede durar semanas, cruzando océanos y enfrentándose a todo tipo de condiciones meteorológicas para llevar su valiosa carga desde el punto de extracción hasta los puertos cercanos a las refinerías. El transporte del petróleo es una operación logística de una escala monumental que requiere una planificación muy cuidadosa. Antes de que el petróleo crudo llegue a la refinería, también puede ser almacenado temporalmente en grandes tanques. Estos depósitos actúan como una reserva, asegurando que la refinería siempre tenga materia prima para procesar, incluso si un barco se retrasa por una tormenta o si un oleoducto necesita mantenimiento. Todo este sistema de transporte y almacenamiento está diseñado para garantizar un flujo constante y fiable, porque el mundo moderno depende de que este tesoro negro llegue a su destino sin interrupciones. Cuando el petróleo crudo finalmente llega a la refinería, comienza la parte más fascinante de su viaje. La refinería es como una cocina industrial gigante llena de torres altas, tuberías de colores y hornos. Aquí, el petróleo crudo, que es una mezcla de muchas cosas, se separa en sus diferentes componentes. El proceso principal se llama destilación. El crudo se calienta en un horno a temperaturas muy altas, hasta que se convierte en vapor. Este vapor caliente sube por una torre muy alta llamada torre de destilación o fraccionamiento. Dentro de la torre hay bandejas a diferentes alturas. A medida que el vapor sube por la torre, se va enfriando. Cada componente del petróleo se convierte de nuevo en líquido a una temperatura diferente. Las partes más pesadas y densas, como el asfalto para las carreteras y los aceites lubricantes, no suben muy alto y se condensan en las bandejas inferiores. Las partes más ligeras, como la gasolina, el queroseno para los aviones y el gasoil o diésel, siguen subiendo más alto antes de enfriarse y condensarse en las bandejas superiores. De esta manera, la torre separa el petróleo crudo en diferentes productos, cada uno recogido a su propio nivel. Es un proceso de separación muy ingenioso. Después de la destilación, muchos de estos productos pasan por otros procesos para mejorar su calidad o transformarlos en otras sustancias. Por ejemplo, algunas moléculas grandes de aceite pesado se rompen en moléculas más pequeñas para producir más gasolina, en un proceso llamado cracking. Otros procesos eliminan impurezas como el azufre para que los combustibles sean más limpios y menos contaminantes.
La refinería no solo produce combustibles, sino también la materia prima para la industria petroquímica, de donde salen los plásticos, los fertilizantes, los detergentes, las fibras sintéticas para la ropa y muchos otros productos. Una vez que los combustibles como la gasolina, el diésel y el queroseno están listos, deben emprender su último viaje hacia nosotros, los consumidores. Desde la refinería, se transportan de nuevo, pero esta vez en su forma final. Se utilizan tuberías más pequeñas, trenes, barcos y sobre todo, camiones cisterna. Estos camiones son los que vemos en las carreteras, llevando el combustible a las gasolineras de nuestras ciudades y pueblos. También llevan el combustible de calefacción a las casas y el queroseno a los aeropuertos. Este paso final asegura que, cuando necesitemos llenar el depósito del coche o tomar un avión, el combustible esté allí, listo para ser usado.